Que ahí sí, justo, ya. Mm, Bueno, me presento. Mi nombre es Jenny Pereda Flores, soy terapeuta holística integral y desde Centro Guandín lo estamos invitando a esta clase gratuita o a esta masterclass de un curso que próximamente vamos a lanzar en Centro Guandín, que es terapia de acompañamiento en procesos de duelo. ¿Ok? Un curso súper interesante, ya, que de verdad es muy necesario porque a fin de cuentas todos vivimos algún duelo en nuestra vida, ¿verdad? Unos más fuertes, otros no tanto, unos más impactantes y hay algunos que incluso no se logran superar en el trayecto de vida de una persona, ¿ok? Bueno, primero quiero comenzar con una introducción bien desde el corazón porque necesito invitarlos a algo muy simple, pero que a la vez muy profundo, a que por un momento ustedes bajen el ritmo, respiren y que se permitan sentir que están aquí, en este presente. Porque lo que vamos a hablar hoy no es solo información, sino que también es experiencia, es historia, es emoción. El duelo es algo que todos, absolutamente todos, hemos vivido en algún momento de la vida o vamos a vivir, pero que muy pocas veces hemos aprendido a comprender realmente. Muchas veces tampoco hemos sabido cómo acompañarlo, ni en nosotros, ni tampoco en otros. Hoy, obviamente, las personas que están acá no están por casualidad, ya sabemos, nada es casualidad, ¿verdad? Y seguramente hay algo en tu historia, una pérdida, una experiencia, algo que quizás todavía duele o que simplemente nunca tuvo un espacio para poder ser expresado. Y este espacio es justamente eso, ¿ok? Un lugar donde nosotros vamos a comenzar a mirar el duelo desde una forma distinta, más consciente, mucho más humana y también más profunda. No desde la teoría solamente, sino desde lo que realmente ocurre dentro de nosotros cuando perdemos, ¿verdad? Así que te invito a que permitas sentir en este espacio, a que no te cierres y que también a que tomes este momento como un pequeño acto de conexión contigo, porque todo proceso de sanación comienza ahí, en esa conexión con uno mismo. Vamos a ver, el duelo. Bueno, las personas que han vivido algún tipo de duelo, se han enfrentado a situaciones de pérdida, saben lo difícil que es. Como les dije, a algunas personas les impacta más, a otras personas menos y a otras personas casi nada y a otras les puede afectar para el resto de la vida. Si bien el duelo es un proceso que todos vivimos, ¿verdad? Pero que pocas personas sabemos acompañar. ¿Por qué? Porque todos, ¿verdad? En algún momento hemos perdido algo o alguien. No hay excepción. Puede haber sido una persona, puede haber sido una relación, una etapa de la vida o incluso una versión de nosotros mismos, que ya, esa versión que ya no volvió a ser igual. Y aunque todos hemos pasado por eso, muy pocos aprendimos a acompañar ese proceso de forma real, porque nadie nos enseñó a enfrentarnos a las pérdidas o a un duelo, ¿verdad? Nadie nos explicó qué hacer con el dolor, cómo sostenerlo, cómo atravesarlo y cómo no quedarnos atrapados en él. Y entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces lo evitamos, lo tapamos, lo racionalizamos, ¿verdad? O seguimos adelante simplemente como si nada nos pasara, como ya, olvido mejor para no sufrir, ¿verdad? Pero el duelo no desaparece. El duelo que no se procesa se queda aquí dentro de nosotros. Se transforma en tristeza acumulada, en ansiedad, en vacío, en desconexión o en depresión. Y también puede ser en otros síntomas físicos.
Y aquí hay algo que es súper importante. No es que las personas no deseen sanar, es que no saben cómo hacerlo, no saben cómo afrontar una pérdida o un duelo, ¿ya? Y tampoco saben muchas personas cómo acompañar a otros, porque acompañar un duelo no es decir como ya todo va a estar bien, ni dar consejos rápidos, ¿verdad? Acompañar es saber sostener el dolor del otro, pero sin invadirlo y sin querer apurarlo. Y eso es algo que se aprende, ¿ok? Y no todas las personas tienen la facultad de hacerlo. Y eso es justamente lo que nosotros hoy vamos a comenzar a abrir juntos. Vamos a despertar esa capacidad de poder acompañar a otros como terapeutas, ¿verdad? O simplemente desde el cariño, ¿no es cierto? Desde la comprensión, desde la empatía a otras personas que están viviendo procesos dolorosos, procesos de duelo, de pérdidas. El duelo como experiencia humana. ¿Alguno de ustedes ha vivido procesos de duelo? Claro, una Hol- mascota. Perfecto. ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola, Steffi, ¿cómo Mm, estás? ¿Viene usted? Bien, gracias. Bueno, yo he vivido varios duelos durante mis 41 años. Primero fue mi abuelita a los 12, después mi padrastro como a los 13, eh, mi madrina, eh, la mamá de mi esposo fue ahora el último. Y el duelo que yo he vivido más importante para mí es el proceso de mi enfermedad, Ujú, porque es diferente, pero igual se siente el mismo dolor que un duelo. ujú. Perfecto. Sí, bueno, cuando nosotros nos enfrentamos, gracias Steffi por compartir, ya nos enfrentamos también con situaciones, como lo dije, de cambios muy importantes en nosotros, en nuestro cuerpo, ya sea por una enfermedad, un accidente, etcétera. También vivimos un duelo, ¿ok? O también, por ejemplo, la pérdida de un negocio, la pérdida de una casa, eh, la pérdida de un ser querido, obviamente, ¿verdad? Entonces, son procesos dolorosos que a veces, muchas veces nos cuesta superar. Acá dice Marinka, sí, ay no, que perdió a su hija hace 8 meses. Qué terrible. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona es perder a un hijo, lo peor. Porque ya un padre o madre o abuelo o abuela o tío o tía, o bueno, incluso hermanos, pero eh, sabemos que ya, por ejemplo, los papás es un proceso de vida, ¿verdad? Pero perder a un hijo antes que uno se vaya, yo creo que es lo más terrible que le puede pasar a una persona, ¿ok? Eh, bueno, Marinka, mucha fuerza para ti. Espero que de verdad este curso, bueno, tiene una mirada, un enfoque que va a llegar a cada uno de ustedes, ¿ya? Para trabajar en sí mismo, pero también para poder compartirlo con otras personas y hacer procesos terapéuticos en base a duelo hacia otros, ¿ok? Eh, Lilian dice, mi mamita falleció en un accidente. Melanie, sí, varios duelos, ya sea seres queridos como laborales y amistades. Motorola dice, la psicóloga me dice que terminar con una pareja, sí, terminar con una pareja también se entra en un proceso de duelo. Vamos a ver distintos tipos de duelo, ¿ya? Si es lo peor, uno queda perdida y vacía. Hoy, mi niña, te entiendo perfectamente. O sea, para mí, uf, sería, ay, no, no quiero ni mencionarlo, ¿ya? Andrea dice, hace 2 días perdimos una tía muy querida, pero para mí el proceso de la muerte es algo tan distinto que lo que es programa a creer.
Yo estoy en un proceso de duelo, estuve un mes y me fui operada 23 veces para salvar mi vida. Me sacaron el 70% del páncreas y no tengo vesícula. Me quedó una hernia gigante en el abdomen, una falta una operación de reconstrucción. Ya, estaba en proceso de duelo consigo misma. Ya, entonces tenemos aquí distintos casos, ¿verdad? Donde se presenta el duelo, donde se vive como experiencia humana, ¿verdad? Porque el duelo es eso, es una experiencia profundamente humana, no es algo extraño, no es algo que le pasa solo a algunas personas, ¿verdad? Nos pasa a todos, en distintos momentos de la vida, en distintas formas y también con distintas intensidades. Pero todos en algún punto hemos tenido que enfrentar una pérdida o vamos a enfrentar una pérdida. Y cuando hablamos de duelo, muchas veces lo asociamos inmediatamente a la muerte, ¿verdad? Pero el duelo es mucho más amplio que eso. El duelo aparece cada vez que hay una pérdida significativa que impacta emocionalmente, ¿ok? Puede ser la pérdida de una persona, pero también puede ser una ruptura, una enfermedad, un cambio de vida o incluso la pérdida de algo que nosotros esperábamos y nunca ocurrió, ¿ya? Entonces, a veces también hay duelos que son silenciosos, duelos que nadie ve, que nadie valida, pero que duelen profundamente en las personas, como perder una versión de ti misma, como perder un sueño, un anhelo, como perder una etapa de tu vida que ya no vuelve. Y hay algo importante, el duelo no tiene una forma única. Cada persona lo vive distinto, cada historia es distinta, cada proceso es único, pero hay algo que sí es común en todos, que cuando hay pérdida hay un impacto interno y ese impacto necesita ser comprendido, sentido y también procesado. Porque cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? La experiencia no desaparece, sino que se queda dentro, ¿verdad? Y probablemente, si eres honesto contigo, puedes reconocer en tu vida que también hay alguna pérdida que dejó alguna huella. Hay que analizar, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, claro, lo tapamos para seguir adelante, pero la herida está allí, no está procesada ni cerrada. Voy a leer acá un poquito. Carito dice, voy a dejar esta página que es la que viene ahora. Carito dice, yo estoy en un proceso de duelo. Estuve en coma un mes. Verdad, que ese ya lo leí. Ya está en un proceso de duelo consigo misma. Lilian, depende de cómo fallezca el ser querido. No es lo mismo cuando alguien tiene una enfermedad que cuando alguien fallece de un accidente. Es algo que uno no espera. Claro, lógicamente, por eso no todos los duelos son iguales, ¿verdad? Obviamente no todas las muertes son iguales, por ende los impactos también van a ser diferentes. Mi padre hace 3 meses, por ejemplo, un incendio de una casa también es un duelo, ¿ya? Vamos a ver ahora qué es el duelo, ¿ok? ¿Qué es realmente el duelo? El duelo es la respuesta natural del ser humano frente a una pérdida, ¿ya? Eso es el duelo. O sea, puede ser cualquier pérdida, ¿ok? Porque lo que sea una pérdida para ti, ¿ya? Es una reacción interna que involucra nuestras emociones, involucra nuestros pensamientos, nuestro cuerpo y también nuestra energía. Entonces, no es solo tristeza, ¿ya? El duelo es un proceso que es mucho más amplio, ¿ok? Es el intento que hace nuestro sistema interno por adaptarse a una realidad que cambió y que muchas veces no estábamos preparados para enfrentar, ¿ok? Por eso el duelo duele, porque hay algo que ya no está. Hay una parte de nosotros que tiene que aprender a vivir sin eso. Y dentro de ese proceso ocurren varias cosas. Primero, nosotros necesitamos asimilar la ausencia, comprender
que algo cambió. Necesitamos elaborar, el dolor, permitirnos sentir lo que nosotros estamos sintiendo dentro, ¿ya? Y necesitamos adaptarnos a una nueva realidad, aunque al inicio no sepamos cómo hacerlo. El problema no es sentir duelo. El duelo no es una enfermedad, no es debilidad, no es algo que haya que evitar. El duelo es un proceso súper necesario. Lo que sí genera dificultad es cuando ese proceso se interrumpe, cuando nosotros no nos damos el espacio para sentir, cuando reprimimos, cuando evitamos. Entonces, ahí el duelo deja de ser un proceso y se transforma en una carga, ¿ok? O también cuando nosotros sostenemos el duelo por largo tiempo, por muchos años, ese luego extendido que prácticamente te acompaña el resto de la vida, ¿ok? Bueno, entonces, hay una pregunta bien simple que quiero hacerles, es que si ustedes se han permitido realmente sentir sus duelos o han tenido que seguir adelante sin darles tiempo a procesarlos. ¿Mm? Muchas veces las personas tienen que seguir con su ritmo de vida y no están preparadas, pero tienen que hacer como una sacudida del dolor y seguir adelante porque no tienen otra alternativa. Y entonces es Mm, ahí cuando el duelo se interrumpe, ¿verdad? Y las emociones quedan encapsuladas y luego repercuten en un estado mental y físico, ya en un estado emocional. Entonces, claro, es complejo porque a lo mejor los tiempos para uno no son los tiempos para otra persona. ¿Ok? Hay personas que necesitan más tiempo para poder asimilar un duelo, otras quizás no tanto. ¿Ok? Francisco Berríos dice, la salud mental y física también es un duelo. También lo es. Los dolores, Juana dice, los dolores no son comparables, pues todos tenemos distintas sensibilidades. Así es, justamente. Con mi abuelo me duró 10 años y de mi bebé fallecido en gestación 3 meses también, ¿verdad? Entonces, han podido permitirse realmente sentir sus duelos? ¿Ya? Eso es importante. Eh, Valeria dice, otras prefieren continuar trabajando más para no darse el tiempo del dolor. Muchas personas le pasa eso, porque no saben enfrentar el dolor, no saben asimilar el dolor. Sandra dice, yo tuve que seguir funcionando después de fallecer mi marido, no quedó otra. Depender de otro no fue opción. ¿Ven? Por ejemplo, como Sandra, ¿verdad? Entonces, a veces no hay opciones en la vida. Y bueno, nosotros vamos a aprender a poder acompañar a las personas que quizás no tienen más opción que seguir adelante, no cortar el proceso de duelo, o también personas que no saben cómo vivirlo, cómo integrarlo, o personas que llevan el duelo sostenido mucho tiempo. La idea es que nosotros podamos tener las herramientas para poder ayudar y sostener a las personas en proceso de duelo. ¿Ok? Vamos a ver el duelo desde una mirada integral. Cuando nosotros hablamos de duelo, es muy importante entender que no ocurre solo en una parte de nosotros, ¿ya? El duelo no es solo emocional. El duelo impacta a todo el ser. Impacta lo que sentimos, pero también lo que nosotros pensamos, lo que pasa en nuestro cuerpo y cómo se mueve nuestra energía. Por eso hablamos de una mirada integral, porque cuando hay una pérdida, todo nuestro sistema
se ve afectado por esa pérdida. A nivel emocional aparece la tristeza, la angustia, aparece el vacío, a veces incluso también aparece la rabia o, peor aún, la culpa. Y la culpa empieza a carcomer a la persona. A nivel mental comienzan los pensamientos repetitivos, el por qué pasó y si hubiera hecho algo distinto o incluso la negación de lo ocurrido. A nivel físico, el cuerpo también responde. Aparece el cansancio, ¿verdad? El insomnio, la falta de energía o síntomas que muchas veces no entendemos, pero que están profundamente conectados con lo que estamos viviendo. A nivel energético, también se afecta a las personas. Muchas veces no se habla, ¿verdad?, que el nivel energético como está afectado en un proceso de duelo, pero sí se siente. Puede haber bloqueo, desconexión, sensación de vacío o un tremendo o un profundo estancamiento interno. Entonces, ¿qué significa esto? Que el duelo no se puede abordar solo desde una parte. No basta solo con entenderlo, ni con pensarlo, ni con aconsejar. Necesita ser trabajado de forma completa, porque si no lo abordamos en una capa, las otras siguen sosteniendo el dolor. O sea, si nosotros abordamos solo en una capa, las demás capas donde está ese dolor va, va a seguir ahí activo, ¿no es cierto? Y aquí hay algo muy importante, que muchas veces las personas pueden como decir que ya lo superaron, que ya lo entendieron, que ya no están viviendo el dolor, pero su cuerpo lo sigue cargando, su emoción sigue activa y su energía sigue bloqueada. Y eso es porque el duelo no se ha integrado completamente. Por eso, el trabajo terapéutico real necesita considerar todas estas dimensiones. No solo lo que la persona dice, sino lo que siente, lo que su cuerpo expresa y también lo que está mostrando a nivel energético. ¿Qué pasa cuando el duelo no se procesa? Bueno, perdón, voy a poner, no tenía mi teléfono en silencio, que tengo una música suave. Ay, sí, pero me olvidé ponerlo en silencio. Entonces, cuando el duelo no se procesa, ¿qué pasa? Cuando no nos damos el tiempo, ni el espacio, ni las herramientas para poder atravesarlo, o simplemente porque no podemos. El duelo, recuerden, no desaparece, el dolor no se va solo. Lo que ocurre es que se queda adentro, tapado por el ritmo de vida que nosotros tenemos. Y cuando se queda adentro, empieza a transformarse, se encapsula. Entonces queda guardado en alguna parte de nosotros, en estas memorias que tenemos corporales, ¿verdad? Y también energéticas. Y desde allí empiezan a pasar cosas. Las emociones se cronifican, entonces la tristeza ya no es momentánea, sino que es una tristeza sostenida, se vuelve constante. Aparece la ansiedad, la irritabilidad, aparece el vacío interior, un cuestionamiento de vida, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué nos aborda ese vacío tan grande dentro. También pueden aparecer síntomas físicos como los que habíamos hablado antes, ¿verdad? Entonces, cuando el duelo no se procesa, también se repiten patrones en la vida, se repiten relaciones, se repiten experiencias de pérdida, porque hay algo que aún no ha sido integrado. Entonces el problema no es el dolor es natural. El problema es cuando ese dolor queda atrapado dentro de la persona. Y muchas personas viven años funcionando, trabajando, siguiendo adelante, pero con un duelo no resuelto dentro, o sea, con un dolor interno. ¿Ok?
Para muchas personas es, ¿cómo decirlo? Es más fácil vivir con el dolor que aprender a liberar el dolor. Muchas personas también se sienten culpables si son felices. Entonces, hay muchas ideologías también en las cuales la cultura nos ha insertado, ¿verdad? Pero dentro de ello hay personas que también aprenden a vivir en el dolor, po, y todo su sistema aprende a vivir en el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que el dolor se vuelve la zona de confort, la debilidad se vuelve la zona de confort, porque aprenden a vivir en ello y así siguen caminando el resto de la vida. No pueden salir de ese estado, porque ya todo su cuerpo, su energía, sus emociones, sus pensamientos, ya todas sus células adoptaron ese dolor, ¿ok? Entonces es ahí cuando hay una intervención que es completa. Ujú. A ver, voy a leer acá. Ya, dice Lilian, dice que ella vivió el duelo, sin embargo, extraña mucho a su mamá. Claro, muchas veces, cuando ya nosotros extrañamos, pero extrañamos desde el dolor, desde la pena, de la tristeza, es porque el duelo todavía no ha terminado su proceso, ¿ok? Pero ya cuando nosotros extrañamos desde esa como sonrisa que es de gratitud, de amor, ya no desde la pena, no desde esa tristeza que te rompe por dentro, es cuando nosotros ya hemos liberado el duelo, ¿ok? El duelo es tan doloroso, dice Ana María, porque en mi caso se suman situaciones que también se producen otras pérdidas. Es muy agobiante y agotador. He tenido espacios para vivir fallecimiento de mi hermano mayor. Me deja el corazón fragmentado. He logrado levantarme y retomar un cotidiano vivir después de casi 3 meses. Una parte de mí cuenta un cuento, creencia, volveré a ver. Claro, es que 3 meses es muy poquito tiempo, ¿ya? Eh, ¿Cómo se dice en la tanatología? El dolor es inevitable, el sufrimiento sí es evitable. Hola Raúl, sí, Ana María, toda razón, se siente culpabilidad de comer, ver, respirar, lo no hablado, lo no sanado. Justamente, ¿cómo hacer un duelo de un padre ausente? Se puede hacer una despedida, ¿ya? Pero recuerden, ¿cuál es, eh, qué es lo que significa el duelo? ¿Ya? Porque si el padre está ausente, ¿es una pérdida real para la persona? ¿O es una pérdida inesperada? ¿O es una pérdida consciente o esperada, pero que la persona la vive, la, la vive en su ser? Muchas veces no, porque el cariño, ya, la conexión es lo que hace esa unión entre las personas, ¿verdad? El vínculo. Entonces, muchas veces un padre o una madre ausente, si fallecen, quizás el hijo o hija, eh, el proceso del duelo no va a ser tan impactante. Para otros, quizás van a sentir un vacío o van a sentir curiosidad más de cómo habrá sido, quién era, o un vacío de no haberlo conocido, no haber estado con él. Pero el proceso se acompaña de la misma forma que si el padre estuviera presente, ¿ok? Con las mismas técnicas lo vamos a acompañar, ¿ya?
Sandra dice, yo entiendo ahora, después de 14 años, que la muerte es en cambio de estado es un cambio de estado solamente, que somos energía y seguimos viviendo otro estado. La muerte de mi padre hace 3 años lo tomé como la libertad para él después de ser prisionero de su cuerpo. Tuve la oportunidad de despedirme de él en un sueño. Fantástico, fantástico. Ahora, sería lo ideal que todos pensáramos de esa forma, ¿verdad? Que todos sintiéramos la muerte así. Pero de verdad nos cuesta, sobre todo mientras más cariño, mientras más amor tenemos hacia la persona fallecida. En este caso vamos a decir persona, ¿ya? Entonces, mientras más fuerte es el vínculo, muchas veces el dolor es mayor aún, ¿ya? Y mientras más inesperado sea, el dolor va a ser, el impacto va a ser más grande, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tenemos ese concepto, que también lo vamos a integrar dentro del curso, obviamente, es maravilloso porque ya comprendemos que la muerte no es el fin, es una etapa, ¿verdad? Es una etapa del alma, ¿no es cierto? Y cuando aprendemos a honrar esa muerte y aprendemos a honrar la vida de la persona, también se produce un cambio en el sufrimiento. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, a abordar el duelo y a minorar el sufrimiento, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a ver. Quería yo invitarles a algo, ¿ya? No a pensar, sino que a sentir. Si pueden cerrar suavemente sus ojos por un momento o simplemente bajar la mirada y llevarla hacia adentro, respirar profundo, inhalar y exhalar lento. Y desde ese espacio, quiero que te hagas una pregunta, ¿ya? ¿Qué pérdida aún te duele? Sin analizar, solo observa qué aparece. Si aparece una situación, una etapa, una persona, entonces ahora pregúntate, ¿qué no has podido soltar? Ya sea con la situación, con la persona, con la etapa, etcétera. ¿Qué sigues sosteniendo, aunque ya no esté, aunque ya haya pasado? Respóndanse eso. Y ahora, ¿qué parte de tu historia sigue abierta? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué no se dijo? ¿Qué no se expresó? Debes permitirte sentirlo, sin juzgar, sin bloquear. ¿Ok? Entonces, cuando quieras, puedes volver tu mirada lentamente, respirar profundo, abrir los ojos. Y esto que tú acabas de hacer es el primer paso de cualquier proceso de sanación, darnos cuenta. Darnos cuenta por qué no se puede sanar lo lo que está aún sin reconocer quizás o sin salir. Muchas veces nosotros nos encerramos dentro de este campo, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo, que somos nosotros. Entonces, cuando nos encerramos, vamos nublando puertas internas, esas puertas internas que nos pueden llevar a liberar daño, a liberar dolor, porque ya se los había mencionado antes, el cuerpo se acostumbra a vivir en ese estado de sufrimiento. Entonces va cerrando muchas puertas y nosotros tenemos que aprender bueno, en el curso vamos a aprender cómo abrirlas de una manera muy prudente para comenzar a sacar el daño. El curso va a ser intenso, vamos a vivir emociones, ¿ya? Vamos quizás a aflorar mucho, pero es la idea, ¿ya? Es la idea que ustedes lo vivan desde la confianza, pero también desde lo más profundo de su ser, para que podamos ayudar a sopesar y a sacar el sufrimiento interno, ¿ok?
Vamos a ver los tipos de duelo. Quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Mm? ¿Nadie tiene una pregunta? Jenny, ¿Sí? yo quería consultar con respecto a estos duelos que se dan en personas como de tercera, cuarta edad, Ujú. que pasan por o están entrando en temas de demencia Ya. y ya tienen problemas de memoria y los hijos ya se empiezan a dar cuenta que la persona no es lo que era, po. Ujú. Eso. Ya. Pero ¿cuál es tu pregunta respecto a ello? ¿Cómo Es abordar vivir, el... es vivir un duelo, pero sin la pérdida corporal de la persona. Me refiero, la persona está presente, obviamente, pero ella no está, porque ella no te reconoce Ujú. o ya no tiene la personalidad que se supone tenía. ¿Se entiende? Ya. Sí, sí, se entiende. Ya. Eh, Mira, acá, ¿se acuerdan que en una hablamos que también era un duelo, un cambio en la persona? Y aquí tenemos un cambio súper evidente, ¿ya? Que es, por ejemplo, el Alzheimer, ¿ya? ¿Qué pasa cuando ya la persona o empieza con demencia, ¿no es cierto? Esto es una pérdida sin muerte. Está la persona en físico, pero su mente, sus emociones, su personalidad ya no está. Y lo que tú estás describiendo, ¿quién habló? Juana, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí, ya. Lo que tú estás describiendo, Juana, es un duelo muy particular y a la vez es muy doloroso porque es una pérdida sin muerte, es como una pérdida en vida. Entonces la persona está físicamente presente, pero emocional, mental o vincularmente ausente. Ya no es la misma, ya no te reconoce, ya no responde igual, ya no tiene la misma esencia que tú conocías. Y eso genera una experiencia muy confusa, porque el vínculo no se ha ido completamente, pero tampoco está como antes. A esto, en términos terapéuticos, se le conoce como un duelo anticipado o también como un duelo ambiguo, porque no hay un cierre claro, ¿ya? No hay un se fue, pero tampoco hay un está como antes, ¿ok? Y esto duele profundamente, porque la persona empieza a vivir pequeñas pérdidas, una y otra vez. Pierde conversaciones, pierde recuerdos compartidos, pierde reconocimiento, pierde la sensación del vínculo como lo conocía. Y muchas veces aparece algo muy fuerte, que es la culpa. Ya, culpa por sentir tristeza, culpa por el cansancio que genera también esta enfermedad, culpa incluso mm, por ya no poder sostener a la persona de la misma manera, ¿verdad? Y aquí hay algo súper importante de comprender, porque si es un duelo, y es un duelo real, aunque la persona siga viva, porque lo que se está perdiendo es la relación tal como era, ¿ok? Entonces, ¿cómo se aborda esto? Obviamente no desde la negación ni desde la exigencia de aceptar rápidamente, sino desde el acompañamiento emocional consciente. Primero validando lo que se siente, la tristeza, ¿verdad? La frustración, el cansancio también, porque es súper agotador. Y segundo, entendiendo que el vínculo cambia, pero no desaparece completamente, sino que se transforma. Y ahí aparece un trabajo interno súper profundo, aprender a relacionarse con esa nueva persona, ¿ya? Desde el presente, no desde lo que fue. Y tercero, permitirse vivir el proceso, porque ese tipo de duelo no ocurre solo una vez, ¿ya? Sino que ocurre por etapas. Acompañar esto requiere mucha conciencia, mucha paciencia también y mucho cuidado hacia uno mismo, porque quien acompaña
también necesitan mucho sostén. Yo lo vivo con una tía, ¿ya? O sea, lo digo que lo vivo porque lo observo, porque lo veo, ¿ya? Tengo unos tíos que ellos tienen Alzheimer y bueno, mi tía que está al cuidado de ellos, ella es todo para mis tíos, entonces es súper difícil, es súper complejo como también verlos como poco a poco se van cada vez más, ¿ya? Y se van convirtiendo también en más niños. Entonces es un proceso muy complejo donde principalmente la persona que sostiene debe ser sostenida. ¿Se entiende? La persona que los cuida debe también ser sostenida. Es muy importante, muy importante. Valeria, Sí, gracias. Con respecto a lo que preguntaba Juana, ¿era? Algo así, disculpe. ¿sí? Sí, eso porque mi mamá falleció, bueno, yo lo he comentado en otros casos. Mi mamá falleció ahora el miércoles, cumplió 3 meses recién de Alzheimer, ¿ya? Es terrible. Yo estuve de cuidadora, no sé si es que agradecer que fue todo tan rápido lo de mi mamá, que habrá sido cerca de menos de un año que pasó todo el proceso. Entonces, para mí igual fue terrible porque fue viendo todo muy rápido. Claro, Y efectivamente, el cuidador, yo no tengo hijos tampoco, entonces para mí fue más fuerte porque es como criar de repente de un momento a otro a un niño, llegar a mudar, que no te reconociera, que esa persona de repente tenía 11 años, no, es terrible. Y la verdad es que yo no tenía ni tiempo de hacerme limpiezas más allá porque estaba 100% dedicada a ella. Entonces, un duelo, uno, claro, es un duelo previo, la verdad, porque ya claro, esa persona se pierde, pero uno no sabe cómo tomarlo. Pero yo eso lo di por asentado. Mi mamá ya no está, ya no es la misma, esa señora que yo conocí tan activa, ya no está. claro, Entonces, no me costó el momento que ella falleció, su cuerpo físico, ya no me costó asimilarlo, la verdad. Porque yo ya, la verdad es que yo quería ya que ella descansara porque estaba postrada, no hallaba cómo ponerla, es terrible, pero claro. para las personas, mis hermanas que no estaban, ellas todavía continúan en ese proceso, en ese duelo lastimoso. Por eso decía adelante que Lastimoso. otra hermana Por, prefirió seguir trabajando y es como ya, el dolor no claro, se lo permitió. porque no lo Pero, vivió como lo viviste tú, pues no lo vivió en primera exacto, línea, digamos. exacto. Ya, Pero claro, es un, pero uno necesita realmente que alguien lo sostenga más allá. Lo que digo, ni siquiera alcancé yo a hacerme mi limpieza después que ella falleció, habrá pasado un mes recién, y recién vine a hacerme terapia yo, tenía fuga de energía, fisura en el cuerpo, tenía todo cargado, estaba pero horrible, mal, 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 y no quería hacer claro, nada porque no me daba el tiempo ni las ganas, la verdad, de hacer una autoterapia. Entonces, claro, claro. es un acompañamiento que realmente se necesita en estos casos para ambas personas. Lo único que yo hacía era armonizarla de vez en cuando se ponía agresiva ella, pero Mm, para mí, nada. Entonces, a eso voy yo con la pregunta de esta chica, porque la verdad, claro, es antes, es un es previo y es un antes, después. Así que claro, eso quería justamente. acotar en tu caso. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Entonces, nos vamos dando cuenta que hay distintas formas de ir el proceso y también que a todas las personas le va a afectar distinto, ¿verdad? Va a depender también de esa cercanía, de cómo vivieron, de que se acompañaron. Por ejemplo, en mi caso, cuando fallece mi padre falleció de cáncer. mm, fue impactante ver cómo se fue deteriorando. Un hombre que era súper jovial, súper bueno para el deseo, súper vividor, y cómo se fue consumiendo hasta ya estar en la cama sin poder, postrado, sin moverse, estar en los huesitos. Entonces, en el último, ya la última semana fue terrible porque, claro, fue una despedida anticipada, o sea, ya sabíamos que el papá se iba a morir, ¿ya?
vivimos ese proceso cuidándolo, turnándonos, ¿verdad? Pero claro, se vive anticipadamente. Por ende, cuando llega el impacto de la muerte, se vive el dolor, se vive un duelo, obviamente, ¿ya? Pero es un duelo que ya venía pegando golpecitos de a poco, ¿se entiende? Entonces, claro, después yo ahora recuerdo a mi papá con alegría y si bien todavía siento como algo aquí adentro cuando me acuerdo de verlo, de ver cómo se fue, eh, eh, todavía me genera como algo dentro, ¿ya? Y eso ya han pasado ¿cuánto? 4 años. Entonces, claro que es difícil. Gracias a Dios mi papá murió con nosotros, o sea, yo le estaba dando la mano cuando él se fue. Y claro, uno hace sus cosas terapéuticas, ¿no es cierto? Ahí yo, de hecho, proyecté su ida hacia la luz, su proceso, su elevación del alma y todo, o sea, fue súper bonito, la verdad. Y mi tía puso la canción de Led Zeppelin, Escalera al Cielo. Entonces, yo pasé más de 1 año y medio, casi 2 años sin poder escuchar esa canción. No podía escucharla porque me largaba a llorar. Entonces, y ahí hablamos de los anclajes, ¿verdad? Que muchas veces cuando suceden los impactos en la vida como pérdidas o cualquier otro impacto en la vida y si hay algo externo que te genere un anclaje, ese anclaje en el momento de que aparezca en tu vida te va a volver la emoción, ¿ya? Entonces nosotros en el curso también vamos a aprender a detectar anclajes, pero a crear anclajes que sean positivos, que nos ayuden a salir del dolor, ¿ok? Del sufrimiento, ¿ya? Claro, es muy triste ver a la persona cuando se va degradando, se va muriendo poco a poco, porque el Alzheimer también, o puede ser muy agresivo y muy invasivo y ser muy rápido, o un proceso muy lento, por ejemplo, como el de mis tíos, ¿ya? Entonces, wow, es terrible. Yo siempre le he dicho a mi hijo, si yo llego a estar así mal, no, yo quiero morirme dignamente, así, de verdad. Si no, prefiero, no sé, tirarme de un parapente y que, no sé, ya, pero de verdad la muerte digna es lo mejor que podemos aspirar después que seamos mayores, adultos mayores. Quedamos en los tipos de duelo. Entonces, no los mencioné, ¿o sí? Es que no quiero No me escuchar acuerdo si los dije, No, los Jenny, no los tipos. mencionaste. No, no los mencioné porque ahí No, empezamos a hablar de otras cositas. Ya. exactamente. Gracias por recordarme. Ya. Entonces, bueno, el curso va a ser intenso, ya es un curso de 5 horas, pero que lo vamos a vivir a concho. Yo creo que va a ser el curso como más guau, que vamos a trabajar a nivel emocional. Bueno, luego se viene otro que es más adelante, que es el proceso de autosanación para terapeutas, ¿ya? Bueno, para gente en general, ¿ya? Pero igual tiene este enfoque para nosotros como terapeutas porque es súper necesario, ¿ya? Entonces, los tipos de duelo. Ya sabemos que tenemos que ampliar la mirada porque no existe solo un tipo de duelo. Muchas veces el sufrimiento de las personas viene justamente de no entender lo que están viviendo. Entonces, recuerden que el duelo no solo ocurre frente a la muerte, el duelo aparece cada vez que hay una pérdida significativa que genera un impacto emocional profundo. Eso lo tenemos que aprender prácticamente de memoria, ¿ok? Podemos encontrar, por ejemplo, duelos por rupturas afectivas, ya cuando no solo se pierde a la persona, sino todo lo que se proyectó con esa persona, ¿ok? Duelos por enfermedad, donde la vida cambia y aparece la incertidumbre, el miedo, la pérdida de control también de tu propia vida. Duelos por aborto o pérdidas gestacionales, que muchas veces son silenciosos, pero son profundamente dolorosos. Duelos por cambio de vida, como migraciones, separaciones, cambio de etapa,
donde dejamos atrás partes importantes de nuestra identidad. También existen los duelos invisibles, ¿se acuerdan que les comenté de ello? Como la pérdida de autoestima, por ejemplo, la de infancia, la pérdida de un sueño o de una versión que nosotros hemos tenido y de repente sucede algo en nuestra vida y tenemos que cambiar a la fuerza. Pero hay un tipo de duelo que es especialmente complejo, ¿ya? Y muchas personas viven sin saber cómo nombrarlo, que es el duelo donde la persona sigue viva, pero ya no es la misma como los que hablábamos en los casos de demencia, ¿ya? O de territorio cognitivo, donde el cuerpo está, pero la memoria, la personalidad, el vínculo comienza a cambiar. Y esto genera un tipo de duelo muy profundo, porque no hay un cierre claro, no hay una despedida, pero tampoco hay presencia como antes. Y eso se conoce como ese duelo anticipado que yo les había mencionado, ¿ya? Porque la pérdida ocurre, pero de forma progresiva y sin un final definido. Por ejemplo, la persona puede estar en coma o la persona puede haber quedado, ¿verdad?, en estado vegetal, eh, puede haber quedado con alguna dificultad, ¿verdad?, a nivel neurológico, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí la persona va viviendo pequeñas pérdidas una y otra vez. Entonces, cuando entendemos esto, también dejamos de invalidar lo que nosotros sentimos, porque no importa el tipo de pérdida, si hay dolor, si hay impacto y si hay algo que ya no está como antes, hay un duelo, ¿ok? Y ese duelo merece ser reconocido, sostenido y acompañado correctamente, ¿ya? Eh, son 22, me voy a pasar más acá. El rol del acompañante, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros principalmente? Y eh, es algo que ojalá pudieran aprender muchas personas, de verdad, porque es muy necesario. El rol del acompañante terapéutico. Y ojo que cuando hablamos del rol del acompañante terapéutico no me refiero solo a personas que hagan terapia, sino que en general, ¿ya? Porque aquí hay algo re importante. No es lo mismo vivir un duelo solo que vivirlo acompañado. El acompañamiento terapéutico cumple un rol fundamental porque muchas veces la persona no necesita soluciones, no necesita consejos, ni que le digan qué hacer. La persona no quiere escuchar que le digan qué hacer, ni tampoco quiere escuchar consejos que ya sabe internamente, porque eso más lo agobian, ¿ya? ¿Qué necesita? Simplemente ser sostenido o sostenido, ser escuchado, ¿verdad? Sin juicio, ser vista en su dolor, tener un espacio donde pueda sentir, donde pueda expresar lo que siente, sin tener que esconderse, sin tener que ser fuerte todo el tiempo, ¿ok? Y es aquí donde aparece el rol del terapeuta. El terapeuta no viene a arreglar a la persona, no viene a apurar el proceso, no viene a decirle cómo debería sentirse. El terapeuta acompaña, sostiene, guía, ¿ok? Pero sin invadir. ¿Qué va a hacer? Facilita que la persona pueda reconocer lo que siente, pueda expresar lo que ha quedado contenido aquí dentro, puede comprender lo que está viviendo y poco a poco transformar ese dolor. ¿Ok? Entonces, acompañar un duelo también implica saber sostener el silencio, la emoción, el llanto, la resistencia, sin querer cambiarlo de inmediato. ¿Ok? Porque el duelo no se soluciona, el duelo se transita. Y cuando ese proceso está bien acompañado, lo que antes era solo dolor comienza a transformarse en comprensión, en integración y finalmente
en un estado de paz. ¿Ok? Por eso que aprender a acompañar no solo transforma la vida de otros, sino que también transforma profundamente la forma en que nos acompañamos a nosotros mismos. ¿Ya? Me voy a pasar aquí. Las importancia de las técnicas terapéuticas. Esto es re importante. Voy a ver si hay preguntas. El duelo, ay, sí, el duelo del nido vacío. ¿Quién es Xiaomi? ¿Quién es Xiaomi 24094RAD4G? Ya, habló algo súper importante, el duelo del nido vacío. Eliana Ortega, llorar, llorar sin que nadie diga está descansando, está mejor acompañar en silencio. Sí, o que le digan qué hacer, ¿ya? No, es que tú debes hacer esto, es que ya va a pasar, es que comprende que aquí, es que uno no quiere escuchar, de verdad. Entonces, lo que sí uno desea escuchar es como, tranquilo, tranquila, aquí estoy ante cualquier cosa que necesites. Un abrazo. ¿Ustedes saben lo importante que es un abrazo para sostener a alguien? Hacerle cariño a la persona en la cabeza y acurrucarla como si fuera un niño o una niña pequeña. Sostener el dolor de esa forma, acurrucar a la persona. Entonces, es re importante. Ya a veces un abrazo puede sanar mucho más que 1 millón de palabras, ¿no es cierto? Estoy contigo y abrazar. Uf, no hay nada, yo creo, nada más terapéutico que eso, ¿ya? Ahora, claro, nosotros vamos a tener técnicas, ¿ok? Técnicas para poder abordar, ¿ya? Porque muchas veces nosotros como terapeutas, ¿verdad? Profesionales que somos, no tenemos como ese contacto con los pacientes para como acurrucarlo y hacerle cariño y apapacharlos, ¿verdad? Pero vamos a aprender técnicas que son súper, súper, súper potentes, ¿ok? Vamos a ello, a la importancia de las técnicas. Bueno, eh, acompañar es fundamental, pero recuerden que no siempre es suficiente. Porque hay duelos que no se resuelven solo acompañando, solo hablando, ni solo entendiendo lo que pasó. Hay emociones que quedan atrapadas y esas emociones son las que vamos a ir nosotros como terapeutas para empezar a liberarlas. Hay experiencias que no se pudieron expresar, ya esas calan profundo. Y hay procesos que quedaron inconclusos y esos se pueden ir sosteniendo y repitiendo en la vida. Y es ahí donde entran las técnicas terapéuticas. Las técnicas no reemplazan el acompañamiento, sino que lo potencian. Le dan una dirección al proceso, permiten que la persona no solo sienta, sino que también pueda avanzar, ¿ok? Las técnicas terapéuticas nos van a ayudar a liberar emociones que han estado contenidas por mucho tiempo, a dar cierre a situaciones que quedaron abiertas, a reorganizar internamente la experiencia vivida y a poder recuperar el equilibrio emocional, porque el duelo no es solo es algo que se entiende, sino que es algo que se trabaja, ¿ya? ¿Ok? Muchas personas pueden decir, no, si es que ya lo hablé, ya dije todo o ya lo comprendí, pero siguen sintiendo lo mismo. El vacío no se va, la angustia, la sensación no se va del cuerpo. Ese cuello apretado, esa cosa que te aprieta la boca del estómago, no se van o van y vuelven. ¿Y por qué pasa eso? Porque el proceso no se ha movido a otro nivel, está estancado aquí. Entonces las técnicas permiten justamente eso, pasar del entendimiento a la transformación.
permiten que lo que está en la emoción, en el cuerpo, en la memoria, puedan liberarse, puedan reordenarse y también encontrar un nuevo lugar. Por eso cuando el duelo es acompañado con herramientas adecuadas, el proceso deja de ser solo el dolor y comienza a ¿qué? A convertirse en un camino de transformación profunda. Es difícil, sí, y, y bueno, alguien lo mencionó. No sé quién es Xiaomi, ya, pero tocó un punto, wow, un punto muy, muy fuerte para mí, que es el duelo del nido vacío, ya, y es algo que también abordaremos en el curso, ¿ok? Bueno, el programa, ustedes lo tienen aquí, les voy a mostrar un poquito del programa. Ah, ¿dónde lo tengo? Programa, acá está. Ya. Aquí está la descripción del curso, los objetivos, ¿verdad? El curso dura 5 horas, va a ser de 10 a 3, ¿ok? El día sábado, uy, ¿por qué no tiene la fecha acá? 19. Sábado 19, ya en el módulo 1, comprendiendo el duelo y sus manifestaciones, ya que vemos como lo que estamos hablando ahora, pero un poquito más profundo, ¿no es cierto? Después en el módulo 2 vamos a ver las etapas, tareas del duelo y la evaluación terapéutica, ¿ya? Después en el módulo 3 veremos ya las técnicas terapéuticas de acompañamiento. En el módulo 4, el cierre, ritualización y reintegración del ser. ¿Ok? Nos vamos a ir con todo, van a aflorar muchas emociones, yo sé que yo también. Ya viene justo en una etapa súper difícil de mi vida este curso, no sé si todo se ha alineado para, pero bueno, en fin, es lo que va a salir del alma este curso, ¿ya? Así que bueno, quedan súper invitadas, súper invitados para que puedan eh, vivir esta experiencia, porque más que un curso va a ser una experiencia, ¿ya? Así que bueno, un besito y todo lo que son inscripciones, valores, etcétera, ¿ya? Todo con Anita o con la profe Ale ahí en Centro OneMink en los WhatsApp, ¿ok? Así que un besito, muchas gracias, buenas noches y los espero en el curso, Besos, ¿ya? buenas noches, que Buenas Gracias. descansen. noches, chao, chao, gracias, chao, Gracias. Chao. chao, chao.